Bien, vamos a dar inicio a esta sesión explicando un poco lo que viene a ser una función exponencial y una función logarítmica. Veamos. Tenemos una situación problemática como para darnos idea de una función exponencial en este caso. Veamos. Tenemos lo siguiente, ¿no? Dice la ley de Newton de enfriamiento, dice que la rapidez a la que un cuerpo se enfría es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno, siempre que la diferencia de temperatura no sea demasiado grande. En este caso, Coffee Bean, que es una nueva marca de café, ha determinado que la temperatura T, esta T mayúscula, en grados Fahrenheit, ¿no?, se enfría después de T minutos, mediante la función de enfriamiento de Newton. Entonces, esta es una función, es justamente la función en la cual nos da, nos representa la temperatura en función del tiempo, ¿no? Esta T es el tiempo. ¿Cuál vendría a ser la temperatura, ¿no?, inicial? Y luego te dicen en cuánto tiempo se enfría una taza de café que se sirve a 105 grados Fahrenheit. Bueno, pues en este caso, lo que tenemos aquí son dos variables, una independiente y la otra dependiente, y tenemos una función. En esta función, bueno, como la variable está en el exponente de E, donde E viene a ser el número de Euler, ¿no?, esta variable pues está en su exponente, por lo tanto pues viene a ser una función exponencial. Bueno, pues vamos a nosotros a tratar de recordar algunas propiedades, tanto de ecuaciones exponenciales o ecuaciones logarítmicas, para luego dar idea de cómo resolver este tipo de problemas. Bien, que no es nada complicado. Entonces, veamos primero la teoría y luego pues damos las indicaciones para la solución de este ejercicio. Los saberes previos para este tema es justamente la parte de la teoría de exponentes, ecuaciones exponenciales, logaritmos, ecuaciones logarítmicas. Luego, lo que se quiere lograr en sí es que el estudiante, ¿no?, pueda resolver ejercicios, interpretar, en este caso, problemas, que justamente les permita tener una interpretación, ¿no?, a dichos problemas utilizando la función exponencial, la función logarítmicas y todo lo que conlleva a estos temas, ¿no?, ya sea la gráfica, las propiedades y otros resultados. Bien, entonces el contenido va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco de la función exponencial, aplicación de la función exponencial, función logarítmicas y algún caso de estudio. Bien. Una función exponencial, pues bueno, pues está dada de esta manera, como f de x igual a elevado a la x. Se le llama exponencial porque justamente pues la variable está en el exponente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la definición de una función, ¿no?, lo que hace una función es coger valores de su variable independiente, y estos valores que va tomando, pues para cada x, pues va resultando un valor numérico que representa la f, ¿no? Aquí nosotros tenemos x, que es nuestra variable independiente, f, que es la variable independiente, y a, que viene a ser nuestra base, ¿no? En este caso, a cumple las siguientes condiciones. Tiene que ser diferente de 1, pero mayor que 0, ¿no? Veamos. Las propiedades que conlleva en una función exponencial en realidad son varias, ¿no? Primero, que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Recordemos que el dominio viene a ser prácticamente todos los valores que toma la x, que viene a ser la variable independiente. Entonces, x, ¿no?, como es la variable independiente para f, puede tomar cualquier valor real, incluido hasta el 0, ¿no? El rango de la función, que representa prácticamente todos los valores que toma la f después de que se le ha dado los valores de la x, es el conjunto de los números reales positivos. Es decir, del 0 cerrado hasta el más infinito. Claro, porque la x, ¿no?, en este caso puede ser positivo o negativo, incluso el 0. Entonces, esta a elevado a cualquier número real, pues siempre nos va a dar positivo, ¿no? Veamos entonces. La intersección, claro, la intersección de la función, ¿no?, con el eje y es 0,1, ahorita le voy a mostrar una gráfica,
y la gráfica no tiene intersección con el eje X. Bueno, esta función, ¿no? Vamos a poner acá. Tiene la siguiente gráfica. De ahí voy a explicar un poco más las propiedades. ¿Ya? Veamos. Esta es una función exponencial, pero la gráfica va a depender del valor que tome A. Puede ser que A tome valores entre 0 y 1, como puede ser que sea mayor que 1. ¿No? Recordamos que en la parte anterior decía que era diferente de 1, ¿no? Positivo diferente de 1. Entonces, si estamos en este caso, pues la gráfica será de esta forma. ¿Por qué? Claro, porque esta A, ¿no? Como está entre 0 y 1, quiere decir que es un número fraccionario, ¿no? Y cada vez que esta A le elevemos a un valor de X, eso quiere decir que va a ser pequeño, ¿no? Claro, porque imagínate que A es un medio, ¿no? Si le elevamos al cuadrado, al cubo, a la quinta, y así sucesivamente, esa fracción se va haciendo, este numerito se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, este numerito se va acercando al cero, ¿no? Y lo que conlleva a que la f prácticamente vaya bajando, vaya disminuyendo. Es por eso que cada vez que esta x toma valores grandes, pues toda la expresión se va a hacer pequeña, ¿no? Entonces por eso viene decayendo. Y se va a intersectar justamente con el eje Y. Se va a intersectar en el punto 0,1, ¿no? ¿Por qué en el punto 0,1? Claro, porque cuando la x es 0, ¿no? En este caso, a elevado a la 0, esto es 1. Siempre es 1, sea cual sea el valor de la base. Y en cambio, cuando la a es mayor que 1, pues la gráfica va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque como a es mayor que 1, entonces imagínate 2, ¿no? Si elevas al cuadrado, al cubo, ¿no? A la quinta, a la séptima, el 2 elevado a esos números cada vez más grandes se van siendo muy grandes. Eso quiere decir que nuestra función va a ir creciendo para valores de x mayores. Y el punto de corte también viene a ser en el punto 0,1. El dominio de nuestra función aquí son todos los valores que toma la x que vienen a ser los reales. Y en este caso el rango también va a ser de 0 hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque por debajo del eje x pues no hay gráfica, ¿no? Entonces todos los valores son positivos. Claro está que también lo puedes ver en la función, ¿no? A, como ves, todo este a la x es positivo. No hay ningún signo, a no ser que coloques aquí un signo menos para que se realice una reflexión. Que eso ya lo van a ver ustedes más adelante cuando tengamos la parte del tema de transformaciones de funciones. Pero bueno, entonces, yendo a lo anterior de las propiedades, ¿no? Eso es lo que decía aquí. La intersección de la gráfica con el eje Y es en 0,1. O sea, la gráfica no tiene intersección con el eje X, claro. No logra cortar, ¿no? La curva al eje X. La función es creciente cuando sobre su dominio ya es mayor que 1 y decreciente entre 0 y 1, ¿no? El eje X, ¿no? Es decir, la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal, ahorita voy a decir que es una asíntota horizontal, y la función es inyectiva y por lo tanto posee inversa. Ok, veamos. Aquí la grafiquita, si se dan cuenta, no mencioné cómo se le llamaba la función, pero cuando la función va decayendo es una función decreciente, ¿no? Cuando la función va cada vez aumentando, tomando valores más grandes, es una función creciente. Eso quiere decir entonces que estamos en dos casos aquí, que ya luego podemos darle más interpretación con derivadas y eso, pero ya viendo temas un poquito más adelante del cálculo. Bien, es una función que no intersecta al eje X como se veía, ¿no? Así X sea muy grande, esta va a pasar muy cerca, pero no va a lograr intersectar, ¿no? Bien. Este es un ejemplo de lo que viene a ser la función e elevado a la x. Aquí x, si se dan cuenta, son estos valores, ¿no? Y cada vez que tenemos estos numeritos, pues nuestra función se va convirtiendo en 1, 3, 9, un tercio, un noveno, si es que son negativos, claro, porque cuando la x toma valores negativos, pues esto se va a el 3 va a invertir, se va a quedar como un tercio. Entonces, se va a hacer cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, cuando x es negativo, pues se va acercando más, ¿no? Al eje de las abscisas, pero cuando es positivo se va alejando, ¿no? Por ejemplo, si 3 elevado al cubo, que es 27, ¿no? Elevado a la 4, a la 5, van a ser más grandes. Entonces,
esto se va a disparar, ¿no? Observamos que si los valores de x tienden a menos infinito, o sea, para acá, entonces la función tiende a ser 0. Claro que sí. Este es otro ejemplo, pero con una base de 1 medio, ¿no? Mira, el anterior fue con una base de 3. Entonces, aquí igual, ¿no? Vemos que este 1 medio, si lo elevamos a un número positivo, mayor que 1, pues nos va a dar prácticamente un cuarto, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar, si es 1, nos va a dar un medio, y así. Pero si es negativo, más bien este 1 medio lo va a invertir, va a quedar como 2 elevado a un número, y esto va a ser más grande. Cada vez que x es negativo, pues nuestra función, ¿no?, viene desde arriba, ¿no? Cada vez que se va acercando al 0, entonces esto se intersecta en el punto 0,1 y luego, para los valores positivos, pues esto se va acercando hacia las abscisas, ¿no? Hacia el eje de las abscisas. Bien, bueno, entre esas funciones, ¿de qué nos van a servir? En realidad la función exponencial tiene muchas aplicaciones, ¿no? En realidad tiene varias. Algunas de ellas, por ejemplo, en la parte de crecimiento de poblaciones, que se relaciona muchísimo con esa parte. En la parte de interés también de dinero acumulado, interés compuesto, por ejemplo, ¿no? Y otro punto también de desintegración radioactiva, ¿no?, que es justamente lo del ejercicio. Entonces, cuando hablamos de crecimiento poblacional, ¿no?, o de crecimiento de poblaciones, ¿no?, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado hablar de en la parte de crecimiento? Dice, está creciendo de manera exponencial, ¿no? Un término así, ¿no? El número de población crece de manera exponencial. Entonces, dependiendo de qué tipo de crecimiento, de qué tipo de población, porque no solamente hablamos de personas, pueden ser población de animales, población, a lo mejor algún tipo hablamos, por ejemplo, de poblaciones infectadas, ¿no?, por un virus. Entonces, dependiendo de ello, es que nosotros podemos utilizar ciertos modelos que nos permitan interpretar un poco la idea de qué es lo que está pasando mediante, ¿no?, mediante una función, qué es lo que está pasando con las variables que está relacionando. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí el modelo de crecimiento que viene establecido como a de t igual a a sub 0 por e elevado a la k. ¿No? Este a sub 0 representa, ¿no?, la población inicial. Este modelito que vemos aquí, ¿no?, tiene ciertos elementos donde a sub 0 representa la población inicial. Y si el modelo es de crecimiento, la tasa está acá, ¿no? Esta acá viene a ser, en este caso, mayor que 0. Si es que estamos hablando que la población crece. Pero si K es negativo, entonces decimos que estamos hablando de una población que está decreciendo. Claro está. ¿Por qué? Porque si este es negativo, este se va a invertir, ¿no? E va a quedarte como 1 sobre E. Y cada vez que es más negativo, entonces esto se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces va a ir decreciendo, ¿no? Va a ir decreciendo. Esta A de 0, A sub 0, que es la población inicial, claro está, pues que tiene que ser positivo, ¿no? Porque la población se cuenta en valores reales positivos, no puede tomar valores negativos. Y bueno, T en este caso puede, por ejemplo, representar el tiempo, ¿no? Entonces imagínate, a lo mejor quiero saber la población que va a haber de aquí a 5 años, a 10 años. Entonces, dependiendo de las unidades que le pongas a T, tú puedes utilizar este modelito que representaría el crecimiento o decrecimiento, dependiendo del signo que tome acá, de la población. Otro tema es el interés compuesto en la parte de función exponencial. Bueno, nosotros tenemos en cuenta que cuando hablamos de interés, por ejemplo, en un banco, ¿no? Entonces, al poner una cierta cantidad en el banco, ¿no?, entonces, la idea es que cada cierto periodo de tiempo tu cantidad que has dejado o has depositado en el banco, pues gane un interés, ¿no? Y ese interés, sumándole con la cantidad inicial, vuelve a formar un capital y se le vuelve a aplicar otra vez la tasa.
y así cada periodo de tiempo, dependiendo de cómo ha sido el trato para poder dejar tu dinero ahí. Entonces, esa forma de capitalizarse cada vez, no cada cierto tiempo, nos va a originar una fórmula que representaría la cantidad final que recibirías después de una cierta cantidad de años o de meses que has decidido dejar tu dinero. Esa formulita está dada de esta manera, ¿no? Donde C de F viene a ser como el capital final, C sub 0 como el capital inicial, R que viene a ser la tasa de interés y T que representa el número de años, ¿no? El año que dejas el dinero. Entonces, esta formulita representa el interés compuesto, ¿no? Luego tenemos otra fórmula también dependiendo si estamos hablando de en términos de meses, trimestres o días, ¿no? Dependiendo de ellos, entonces se utiliza esta formulita. Bien, ok. Bueno, pues hablar de el interés compuesto también se nos viene en este caso un tema importante como es el interés compuesto en forma continua. Bueno, a diferencia de la parte anterior, que también fue interés compuesto, ¿no? En este caso, justamente nos centramos en el término continua, que significa que no solamente se va a ir capitalizando el dinero que te mencionaba anteriormente, ¿no? Cada año, por ejemplo, ¿no? O cada semestre o cada trimestre, sino que ahora imagínate que se capitaliza o vas tomando interés cada instante, ¿no? Del tiempo. Entonces, para calcular ese interés compuesto de forma continua, se tiene este modelito que tenemos en la pantalla, ¿no? A de t igual a P por E elevado a la RT. ¿No? Esta formulita, donde A de t representa la cantidad después de t años, ¿no? Este P, que representa el capital, ¿no? Actual, R representa la tasa de interés por año y T el número de años, ¿no? Entonces, es este T prácticamente, eh, como es la variable independiente, este A es la variable dependiente, entonces este P y este R se esperaría que tú lo conozcas, ¿no? Que puedas calcular. ¿Listo? Luego, de la parte de desintegración radiactiva, pues utiliza la misma fórmula en realidad que la anterior. Claro que con otra interpretación, ¿no? CDT, que representa la cantidad medida en gramos de algún elemento radiactivo, ¿no? Y este T que representa el tiempo, ¿no? Medido en años. Aquí, por ejemplo, tenemos C sub 0 que representa la cantidad de masa inicial y este menos K que representa lo que se le conoce como la constante de desintegración. Entonces, la idea es ver cómo es que este C, ¿no? En función de T, va a ir decreciendo, cómo es que se va disminuyendo la cantidad de masa que tiene algún, digamos, eh, por decir, algún cuerpo, ¿no? Con cierto elemento radioactivo. Entonces, la idea es que yo pueda mostrar, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo tengo este plano cartesiano, entonces yo digo, este es T, mi variable independiente, y yo tengo acá C de T, que representa la cantidad de miligramos de ese radioactivo. Entonces, la idea es que mientras pasa el tiempo, esa cantidad de ese elemento radioactivo disminuya, ¿no? Entonces, la idea es tener algo así. Entonces, a medida que te aumenta, a medida que el tiempo aumenta, claro, este CDT va a ir disminuyendo. Esta cantidad de miligramos de ese elemento radioactivo va a ir decreciendo. ¿Y cómo aseguro que va decreciendo? Claro está, con el menos K. Este menos K que vemos aquí me permite decir que toda la función C de T va a ir decayendo, ¿no? Para cada valor de T va aumentando. Entonces, por ahí va por ese lado más que todo la idea y ver la tasa de cambio, ¿no? Cómo va cambiando para cada cierto valor de T, ¿no? Nuestro modelito. Ok, voy a borrar aquí.
Continuamos. Bueno, pues problemas aplicativos ya justamente se les va a mostrar en otro video ya un par de problemas. Este es un ejercicio para darnos la idea, ¿no? Dice a nivel mundial, la India es uno de los países con gran crecimiento poblacional y se tiene la siguiente tabla, ¿no? O los siguientes reportes, por decir así, ¿no? Para cierto año se tienen esta cantidad en millones de habitantes, imagínense. Entonces, según el problema, estos son los datos que ha tenido desde 1980 hasta 1983. Luego, acá te dan una función que representa el número de habitantes que depende de X, donde X es A. En este caso representa años, ¿no? Años, pero después de 1980. O sea, este X es el transcurso del tiempo desde 1980. O sea, yo puedo decir después de 7 años, eso me imagino en el año 1997, después de 8 años, ¿no? 1988 y así. Entonces, la pregunta que sería determinar o cuál es la cantidad de habitantes que se tendrán en el 2032, ¿no? Entonces, habría que averiguar cuántos años tienen que pasar desde 1980 hasta el 2032, que representaría la X, y reemplazarlo aquí para poder obtener prácticamente la población estimada para ese año, ¿no? Después de 1980. ¿Listo? Entonces, no hay mucho misterio ahí. Este ejercicio ya se debe explicar después. Acá también hay más. Y voy a pasar a lo que viene a ser una función logarítmica. Bueno, la función logarítmica en realidad está dada de esta manera. Su notación viene a ser esta, o también está dada por el logaritmo neperiano, ¿ya? La función logarítmica depende de x, donde x, donde este logaritmo tiene una base a, ¿no? Esta base tiene que ser mayor que 0, diferente de 1, y esta x sí tiene que ser positiva, o sea que desde aquí el dominio prácticamente sí es positivo. Voy a ir un poquito más acá. Aquí hay más información. La función logarítmica con base a mayor que 0 y ya diferente de 1 se define de esta manera, ¿no? Entonces, prácticamente el logaritmo de x en base a igual a y en su forma exponencial es lo mismo decir a elevado a la y es igual a x. Y cumple las propiedades, como por ejemplo que esta función es su dominio es el conjunto de números reales positivos. El rango de la función es el conjunto de los números reales, es decir, todo R. La intersección que tiene la función con el eje X es 1, 0, ¿no? Y la gráfica no tiene intersección con el eje de la X, algo diferente con el anterior, ¿no? Con el exponencial. La función f es creciente para a mayor que 1, es decreciente para a entre 0 y 1, ¿no? El eje X es una asíntota vertical para la gráfica de la función. Veamos la gráfica para entender un poco. Bueno, pues aquí tenemos los casos, ¿no? Tenemos caso de entre 0 y 1 y tenemos el caso entre mayor que 1. Bueno, entre 0 y 1, para el caso de la base, la gráfica tiene este aspecto. Aquí es donde se dice que no intersecta el eje X, ¿no? Pero su dominio vienen a ser de 0 al infinito y el rango, ¿no? Y acá igual. Entonces, tenemos aquí intersección en el punto 1,0. Algo diferente con el del exponencial, ¿no? El exponencial intersectaba en el 0,1. Bien. Bueno, aquí tenemos ejemplos. En este caso está graficando la función logaritmo de x en base 2. Aquí nos damos cuenta que prácticamente para x1 una función se hace 0, ¿no? Y aquí hay que recordar algunas propiedades del logaritmo, eso sí. Reemplazamos, ubicamos los puntitos y nos vamos a dar cuenta que tiene este aspecto, ¿no? Así. Entonces, vemos que la X no va a tomar valores negativos, ¿no? Por eso no hay gráfica para este lado. Y cada vez que la X tiende a 0, pues los valores en la función tienden al menos infinito.
Mira, cada vez que x se va pegando a 0, la función se va acercando hacia el infinito negativo. Bien, esta es otra, ¿no? Aquí está, igual, ese es el logaritmo de menos x en base 2. Mira, este menos x. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ahora los valores de x le antepones un signo negativo, en este caso, y te vas a dar cuenta que la función va a tener este aspecto, ¿no? El dominio de la función, bueno, aquí, por ejemplo, ya no es todos los reales positivos, ahora son todos los reales negativos. Y el rango que vienen a ser todos los reales, ¿no? En este caso corta la curva al eje X, lo corta en el punto menos 1,0, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué justamente aquí? Bueno, cuando X vale menos 1, si tú reemplazas aquí el menos 1, ¿no? Voy a escribir acá. Si tú reemplazas aquí de esta manera, f menos 1 te va a quedar así. Logaritmo de menos 1 en base 2. Y te va a quedar el logaritmo de 1 en base 2. Eso quiere decir que eh, tienes que buscar un número de tal manera que 2 elevado a ese número te dé 1. Bueno, pues ese tendrá que ser el 0. Podemos colocar, ¿no? ¿Por qué? 2 elevado a la 0, pues me da 1. Esto es por la definición que he mostrado. Entonces, aquí es justamente el punto menos 1 con el 0. ¿Bien? Ok. Listo. Entonces, tenemos aquí otro tipo de función logarítmica. Y aquí tenemos una aplicación, por decirlo así, en la cual nos dice, ¿no? Lo siguiente, ¿no? La escala de Richter es una función logarítmica que se usa para medir la magnitud de los terremotos. Esa es una de las aplicaciones que tiene la función logarítmica. Entonces, la magnitud de un terremoto dice que se relaciona con cuánta energía libera. Instrumentos llamados sismógrafos detectan ese movimiento en la Tierra. Entonces, el movimiento más pequeño que puede detectarse tiene una onda con amplitud a sub 0. A es la medida de la amplitud de la onda del terremoto y A sub 0 es la amplitud de la onda más pequeña, ¿no? Detectable. Entonces, de aquí podemos encontrar R, dice la medida, dada por esta expresión como el logaritmo de A entre A sub 0. Y nos dicen aquí que si un terremoto se mide en una amplitud de 392 veces A sub 0, ¿cuál es la magnitud de este terremoto usando la escala Richter en décimas, ¿no? Recuerda que R representa la medida en escala Richter de la magnitud del terremoto. Entonces aquí, por ejemplo, si A es la medida de amplitud de la onda del terremoto y A sub 0 también es la medida de la amplitud de la onda más pequeña, entonces aquí hay un dato, ¿no? Que dice si el terremoto se mide en una amplitud de 392 veces A sub 0, bueno, pues quiere decir que esta A tendría que ser 392 por A sub 0. Simplificamos y ahí justamente A sub 0 se va a ir con este y nos va a quedar el logaritmo de 392, ¿no? Bueno, pues entonces, propiedades respecto a logaritmos las podemos encontrar en algunos textos dados, por ejemplo, en libros de precálculo, ¿no? de Stewart, y que ustedes pueden buscar más información para poder complementar ello. ¿Listo? Bien, se mostrará también algunos videos respecto a los ejemplos con respecto a lo que hemos visto en la parte de la teoría. Ok.